140 Almirante Aokiji. El dominio del vacío se terminó mucho más rápido de lo que Marcus había esperado. Para ser más precisos, con el poder destructivo del Shichiseiken y las mejoras combinadas de Goliath y Sira, lo que una vez pareció un proyecto imposible ahora estaba completo. No se había molestado en romper la capa de roca madre de arriba, no tenía sentido. Después de algunos ajustes, el espacio debajo de la roca madre se veía bastante bien por sí solo. Todo el dominio del vacío se había transformado en una granja de monstruos especializada. Cada capa de 10 bloques ahora estaba revestida con bloques de magma. Se paró en el punto de recolección, observando el sistema funcionar. Piglins zombificados aparecieron en las capas superiores, se volvieron hostiles inmediatamente debido al diseño de la granja y cayeron a su muerte sobre los bloques de magma de abajo. Sus botines se canalizaron a través de un sistema de tolvas a cofres de almacenamiento. La configuración era hermosa en su simplicidad y brutal eficiencia. Pero ya estaban apareciendo problemas. El sistema de recolección de tolvas en la parte inferior no podía seguir el ritmo del enorme volumen de objetos. Demasiados piglins morían demasiado rápido y los objetos se acumulaban más rápido de lo que las tolvas podían transportarlos. Cuando se teletransportó para revisar la granja, su inventario se llenó al instante. Necesito mejorar el sistema de tolvas. Pero ese era un problema para más tarde. Ahora mismo, tenía que generar EMC. Espadas de oro, lingotes de oro, incluso la carne podrida, todo iba a la interfaz de transmutación, transformándose en valor EMC puro. Los números subían constantemente. 10 millones, 20 millones, 30 millones. Observó cómo subía el contador con satisfacción. Después de solo 3 horas de cultivo, su EMC había alcanzado los 80 millones. Y este ni siquiera era el potencial máximo de la granja. Con algo de optimización y un sistema de recolección mejorado, probablemente podría duplicar o triplicar esta producción. Después de convertir la fruta susurrante que había encontrado antes y revisar el estado de la granja, notó que los piglins zombificados caían más lentamente ahora. No era que la tasa de aparición hubiera disminuido, su agresividad se estaba desvaneciendo. Una desventaja de las granjas de piglins, no se podían dejar completamente AFK. Había que reactivar periódicamente su hostilidad golpeando a uno de ellos. De pie en el dominio del vacío terminado, sintió un extraño vacío. Era como terminar una muy buena serie de anime. Esa sensación agridulce de logro mezclada con la comprensión de que el viaje había terminado. Había pensado que construir el dominio del vacío tomaría meses, tal vez incluso un año. Pero desde que obtuvo el poder destructivo del Shichiseiken, toda la construcción restante había tomado solo 2 días. La velocidad era tan absurda que todavía parecía irreal. Cuando su valor EMC superó los 300 millones, finalmente dejó de cultivar y regresó a la nave a través de su portal del Nether. Hora de cumplir algunas promesas. Reunió a la tripulación en la cubierta principal. Todos aparecieron curiosos por saber qué quería, aunque la mayoría probablemente ya lo sabía. Bien, lo diré sin rodeos, puedo encantar tus armas y armaduras ahora. Lo he estado posponiendo porque necesitaba acumular recursos, pero estoy listo. Por fin, Alvida sonrió, alzando su masa de hierro. He estado esperando esto una eternidad. Sí, disculpa la demora. Una ventaja de fusionar armas con lingotes de neterita era que no necesitaba convertirlas en objetos puros de Minecraft antes de encantarlas. El infusor de encantamientos avanzado podía funcionar directamente con las armas híbridas que habían creado. La masa de Alvida no estaba clasificada como espada, lo que habría sido un problema con un infusor de encantamientos básico. Pero la versión avanzada podía encantar cualquier cosa, incluso botas, lo que hizo que Sanji y Bon. El estilo de lucha de Kurei se puede mejorar. Hablando de eso, miró los 2 pares de botas de diamante que tenía delante. ¿Sabes qué? Olvídate de estas. Les haré algo mejor desde cero. Arrojó las botas hacia atrás. Me parece bien, dijo Sanji, encendiendo un cigarrillo. Solo quería ver qué se te ocurría. Lo mismo digo, añadió Bon Kurei. Todos los demás están recibiendo mejoras, pensé que me uniría por diversión. Marcus comenzó con la masa de Alvida, aplicando encantamientos sistemáticamente. Irrompibilidad B, filo X, puñetazo IV, retroceso IV, aspecto de fuego IV. Luego añadió los encantamientos defensivos estándar, protección, protección contra explosiones, protección contra proyectiles y el conjunto completo de mejoras de apoyo.
No se molestó con encantamientos especializados como canalización o lealtad. Esos solo alcanzaban su máximo potencial en armas con conciencia, como el Shichiseiken. Tomemos como ejemplo Infinity 2. Infinity E solo hacía que las flechas fueran ilimitadas, bastante simple. Pero Infinity 2 podía hacer que dos cosas diferentes fueran infinitas, y el arma misma tenía que elegir cuáles eran esas cosas. Para una pistola normal, por defecto tendría munición infinita. Eso era útil, pero limitado. Pero un arma con un espíritu, como el Shichiselken, podía elegir hacer que el haki fuera infinito. Imagina disparar una pistola que produjera balas infundidas con haki sin agotar al usuario. Ese era el verdadero poder de Infinity 2. Desafortunadamente, desarrollar un espíritu de arma era extremadamente raro. Sin uno, Infinity solo significaba munición ilimitada. Aún así, bastante bueno. Usopp miró fijamente la pistola de chispa que Marcus había encantado para él. Ya ni siquiera le gustaba usar armas. Y encantar su tirachinas con Infinity. Inútil, no tuvo ningún efecto. Del mismo modo, encantar los huevos explosivos de Cloaky con Infinity dio el mismo resultado. Estos objetos no podían elegir automáticamente qué hacer infinito. Mejor que nada, supongo. Sin embargo, la pistola de chispa no solo tenía munición infinita. Marcus también había maximizado el aspecto de fuego y añadido canalización, aunque el efecto de rayo solo se activaba si golpeabas físicamente a alguien con el arma. Y en cuanto a usarla en combate cuerpo a cuerpo, tendrías que ser un idiota para usar esta cosa como un garrote. El rayo probablemente lastimaría tanto al usuario como al objetivo. Cuando Marcus terminó, los mayores aumentos de poder fueron para Zoro y Alvida. Sus armas eran perfectas para múltiples encantamientos, y él había acumulado todas las mejoras relevantes que se le ocurrieron. Los demás recibieron mejoras más modestas, armas que eran más duraderas o tenían funciones de utilidad específicas. Luffy y Chopper eran luchadores de combate cuerpo a cuerpo puros que realmente no usaban armas. Luffy seguía dudando sobre qué encantar, mientras que Chopper estaba perfectamente feliz con solo mejorar su conjunto de armadura de diamante. Robin eligió encantar una pequeña daga que siempre mantenía escondida consigo. Solicitó aspecto de fuego, puñetazo y retroceso, nada sofisticado, solo un poder ofensivo confiable. Los encantamientos de puñetazo y retroceso parecían similares, pero funcionaban de manera completamente diferente. El puñetazo se activaba cuando un arma arrojadiza golpeaba a un enemigo, liberando una onda expansiva al contacto. El retroceso se activaba durante los golpes cuerpo a cuerpo, enviando a los enemigos que estaban en el suelo hacia atrás. Para los espadachines que podían producir tajos voladores, la combinación era devastadora. Cualquiera que fuera alcanzado por un tajo encantado recibiría daño de puñetazo y retroceso simultáneamente. Una mejora de nivel épico para los usuarios de espadas, sin duda. La única persona que parecía estar en conflicto era Vivi. Estaba de pie sosteniendo sus Peacock Slashers en una mano y una espada de entrenamiento en la otra. No sé qué elegir, admitió. He estado aprendiendo esgrima, pero todavía soy una principiante. Estas Peacock Slashers han estado conmigo desde que comencé a luchar. Se sienten como parte de mí. Marcus comprendió su dilema. La espada ofrecía un mayor potencial de crecimiento, pero sus Peacock Slashers ya eran una extensión de su estilo de lucha. ¿Por qué elegir? Dijo. Encantaré ambas, claro. La espada se mejorará al nivel diamante, y te daré a Kashu para que puedas alternar entre ellas. Usa la herramienta adecuada para la situación adecuada. La vio a punto de protestar, probablemente a punto de recitar algún dicho sobre la calidad sobre la cantidad, así que... La interrumpió. No estás intentando convertirte en el espadachín más fuerte del mundo ni en el maestro definitivo de los Peacock Slashers, ¿verdad? Solo quieres sobrevivir a las peleas y ayudar a tus amigos. Tener opciones te hace más versátil, no menos concentrada. Sus palabras parecieron romper su indecisión. Vivi asintió lentamente. Tienes razón. Ahora déjame terminar estos encantamientos. Cuando Marcus finalmente completó las mejoras de todos, la tripulación de los sombrero de paja se había vuelto significativamente más fuerte. Casi todos ahora tenían al menos un arma con aspecto de fuego, y sus conjuntos de armadura estaban completamente encantados con protección 8. Luffy finalmente tomó la misma decisión que Sanji y Bon Curel, encantando sus sandalias en lugar de adoptar un arma. Marcus había maximizado irrompibilidad y agregado efectos de puñetazo a sus patadas. Chopper simplemente mejoró su conjunto completo de armadura de diamante y dio por terminado el día.
Para un luchador que dependía de sus transformaciones de fruta del diablo, la defensa mejorada era más valiosa que cualquier arma. Por supuesto, la armadura de diamante de todos también estaba encantada con protección. Finalmente, Marcus se estiró perezosamente. Desde que convirtió la fruta susurro, había estado trabajando sin parar. Su misión estaba completa, la tripulación estaba mejorada, sus reservas de EMC eran decentes. Hora de relajarse de verdad por una vez. Justo cuando estaba contemplando una merecida siesta, la voz de Nami resonó por la cubierta. Log Pose ha terminado de grabar. Estamos listos para partir. Marcus salió arrastrándose de su taller y subió a la cubierta principal. Nami estaba junto al timón, mirando el Log Pose con expresión de desconcierto. ¡Qué raro! El puntero se inclina hacia arriba. Nunca lo había visto hacer eso. Podría estar roto. La aguja estaba ligeramente inclinada hacia arriba en lugar de apuntar hacia adelante. Aún así, no le dio demasiada importancia. Después de todo, solo apuntaba ligeramente hacia arriba. Mientras la dirección general fuera correcta, eso era suficiente. Poco después, gritó que izaran las velas. Muy bien, izaran las velas. Nos vamos. Los sombreros de paja entraron en acción. Desplegaron las velas, aseguraron las cuerdas y, en cuestión de minutos, surcaban las olas a buen ritmo. El mar estaba tranquilo y en paz. En la primera mitad de la Grand Line, la presencia de los marines era irregular. Algunas zonas estaban plagadas de buques de guerra, otras eran un caos. Los sombreros de paja habían tenido suerte hasta ahora, evitando cualquier encuentro serio con los marines. Esa suerte estaba a punto de acabarse. Llevaban navegando quizás una hora cuando la voz de pánico de Usopp resonó desde el nido de cuervo. Buque de los marines acercándose por estribor. Marcus sacó su catalejo y lo apuntó hacia el barco que se aproximaba. Efectivamente, un buque de guerra de los marines se dirigía hacia ellos, con las velas desplegadas y los cañones ya apuntando en su dirección. ¿Por qué nos disparan?, gritó Usopp cuando la primera andanada de balas de cañón surcó el aire. No hemos hecho nada. Varias explosiones estallaron alrededor del barco cuando las balas de cañón impactaron en el agua. Puede que tengan nuestros carteles de recompensa, sugirió Marcus. Causamos mucho caos en Arabasta. Los ojos de Luffy se iluminaron. Ah, ya veo. Eso es genial. Esto no es genial. Eso significa que nos van a arrestar. Usopp se agachó inmediatamente, agarrándose la cabeza y entrando en pánico. Solo si nos atrapan, dijo Luffy con una sonrisa. A toda velocidad. Desaparezcamos de estos tipos. Sí, capitán. Nami ajustó su rumbo, aprovechando el viento a la perfección para maximizar su velocidad. Mientras tanto, en el buque de guerra de la marina, un hombre alto descansaba en una silla de playa que habían colocado en la cubierta. Con casi 3 metros de altura y una máscara para dormir en la frente, parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Arara, ¿qué es todo este fuego de cañón? Estaba intentando echar una siesta. Un teniente nervioso de la marina se acercó corriendo y saludó. Almirante Aokiji, hemos avistado piratas más adelante. Actualmente estamos intentando identificarlos y atacarlos. ¿Piratas? Aokiji bostezó y se estiró. Si no son nadie, déjalos ir. Tenemos asuntos más importantes. Se supone que debo dirigirme a Arabasta, no perseguir a cualquier don nadie que nos encontremos. El rostro del teniente se ensombreció. Pero señor, el contraalmirante esperaba. No me importa lo que el contraalmirante esperara hacer. Dígale que se retire. Tenemos órdenes del cuartel general, y esas tienen prioridad. Sí, señor, el teniente saludó de nuevo y se apresuró a transmitir el mensaje. En el puente, el contraalmirante se sentía bastante satisfecho consigo mismo. No todos los días tenía la oportunidad de perseguir piratas con un almirante a bordo. Tal vez si impresionaba lo suficiente a Aokiji, obtendría una recomendación para un ascenso. Pero sus sueños se hicieron añicos cuando el teniente entregó la orden de Aokiji. Apretó los dientes, quería discutir, pero no se discute con un almirante. Timán, cese la persecución. Ponga rumbo a Arabasta. Sí, señor. El buque de guerra comenzó a alejarse, dejando a los sombreros de paja escapar sin ser molestados. De vuelta en el Going Merry, la tripulación observó confundida cómo el barco de la marina cambiaba repentinamente de rumbo. Se van. Usopp se asomó por detrás del mástil. ¿Por qué se van? Tal vez se dieron cuenta de lo geniales que somos y se asustaron. Declaró Luffy. Sanji puso los ojos en blanco. Lo más probable es que tengan un lugar más importante al que ir. A caballo regalado no se le mira el diente.
Deberíamos poner algo de distancia entre nosotros y ellos de todos modos, dijo Nami. Por si acaso cambian de opinión. Todos estuvieron de acuerdo con esa lógica. Mantuvieron la velocidad máxima durante otra hora antes de finalmente relajarse. Zoro había dormido durante todo el encuentro. Estaba en su camarote, completamente dormido. Y así, se evitó una crisis, aunque nadie se dio cuenta de que acababan de tener un encuentro cercano con un almirante de la Marina. 3 días después, Aokiji aún no había llegado a Arabasta. Se estaba irritando cada vez más, lo que para alguien tan relajado como él significaba que estaba ligeramente molesto en lugar de completamente indiferente. ¿Cuánto falta?, le preguntó al navegante. No estoy seguro, señor. La pose eterna dejó de funcionar hace unos 2 días. Hemos estado navegando por estima y comparando varias otras poses eternas para triangular la dirección general. Por eso debería haber ido en bicicleta, murmuró Aokiji. El problema era la desmagnetización de Arabasta. Todas las poses eternas que apuntaban a la isla se habían vuelto inútiles, lo que obligaba a los barcos a depender de navegantes expertos y mucha suerte para encontrarla. Los marines tenían muchos navegantes experimentados, pero incluso ellos solo podían proporcionar una orientación aproximada. La Grand Line no tenía un sistema de latitud ni longitud. Las cartas náuticas eran en su mayoría bocetos que indicaban posiciones relativas entre las islas. Un pequeño error en el mapa podía traducirse en miles de millas de desvío en la realidad. Almirante, hay un buque mercante delante, gritó un vigía. Aokiji se animó un poco. Salúdenlos, tal vez sepan el camino. El buque mercante resultó ser un barco comercial que había zarpado recientemente de Arabasta. Cuando se dieron cuenta de que estaban hablando con el mismísimo almirante Aokiji, el capitán se desvivió por ofrecerse a guiarlos de regreso a la isla. Por supuesto, almirante, sería un honor. Estuvimos allí la semana pasada, conozco el camino perfectamente. Nadie quería enfadar a los marines. A los piratas podías luchar contra ellos, contratar protección, incluso eliminarlos si tenías los recursos. Pero cruzarte con los marines. Pasarías el resto de tu vida mirando por encima del hombro, sin saber nunca si esos piratas que asaltaron tu barco eran en realidad marines disfrazados. Con la guía del buque mercante, finalmente llegaron a Arabasta al 4.º día de haber dejado su isla anterior. Aokiji estaba de pie en la barandilla, mirando el enorme reino desértico. Una isla tan grande se desmagnetizó. Se bajó la máscara para dormir hasta los ojos. Lo que fuera que estuviera pasando en Arabasta, seguramente sería más complicado que una simple misión de investigación. Ya podía ver que esto iba a ser molesto. Los marines atracaron en Katorea. La ciudad estaba prosperando. Nuevas construcciones por todas partes, comerciantes ofreciendo sus productos, gente moviéndose con energía. Era casi irreconocible en comparación con el reino desértico devastado por la guerra que había sido hacía solo unos meses. Aokiji también notó algo más. Se estaban formando monopolios. Lo había visto antes en otras naciones. Comerciantes inteligentes que llegaron pronto, establecieron conexiones con el nuevo gobierno y luego trabajaron para excluir cualquier competencia. En pocos años, un puñado de compañías comerciales controlarían todo en Arabasta. Sin embargo, ese no era su problema. Estaba allí por la desmagnetización y la repentina reestructuración política, no para investigar los gremios de comerciantes. Gracias por su ayuda, le dijo al comerciante que los había guiado. Almirante, si me permite sugerir, con su respaldo, podría ayudar a establecer mejores rutas comerciales para. El comerciante intentó seguir charlando. Era solo un comerciante común que había pagado caro por una Vibre Card, solo para ser expulsado por los monopolistas. Con el respaldo de un almirante, su negocio seguramente podría resurgir, o eso esperaba. Pero su deseo no se cumplió. No. Aokiji se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. El mercader retrocedió rápidamente, murmurando entre dientes, pero lo suficientemente inteligente como para no tentar a la suerte. Aún así, mientras observaba la figura de Aolan alejarse, una expresión pensativa cruzó su rostro. Mientras Aokiji y sus marines se abrían paso hacia la ciudad, la noticia de la llegada del almirante se extendió silenciosamente por toda la tierra. En una hora, la noticia había llegado a Kosa en el palacio. Almirante Aokiji levantó la vista de los informes que estaba revisando. ¿Por qué vendría un almirante personalmente aquí? Kebi y Garam, quienes habían traído la noticia, parecían tensos. Esto no puede ser bueno, dijo Igaram. El momento es demasiado sospechoso.
No hemos declarado formalmente la independencia del gobierno mundial, pero tampoco hemos estado siguiendo sus reglas últimamente. ¿Crees que están aquí para arrestarnos?, preguntó Kevin nerviosamente. Cosa se recostó en su silla, pensando profundamente. Habían estado explotando una brecha de información, ganando tiempo para fortalecer Arabasta antes de hacer cualquier anuncio oficial sobre su nuevo estructura de gobierno. Pero si el gobierno mundial hubiera enviado a un almirante a investigar. Un almirante no era alguien contra quien pudieran luchar, y un movimiento en falso podría hacer que todo el poder de los marines cayera sobre ellos. La situación se había vuelto repentinamente muy delicada.